Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Acá el profesor Esteban nuevamente para poder explicarles la guía 9, que es el módulo de octubre para esta materia de matemática de octavo año. Bueno, en esta guía que ustedes pueden apreciar acá en la pantalla, ustedes pueden ver las instrucciones y también el objetivo de la guía en la primera hoja. Sí, como siempre, las instrucciones nos detallan lo que ustedes deben hacer con el desarrollo y entrega de la guía. En cuanto al tema de la fecha, que esta tiene fecha de entrega hasta el 27 de octubre, puesto que ese día es la entrega también de las pruebas, ¿cierto?, del mes anterior. Y bueno, también se dice que la guía debes pegarla en el cuaderno de la asignatura, ¿sí? Finalmente sacarle una foto y enviarla por correo al profesor. O al pegarla en el cuaderno, enviar el cuaderno para la revisión, ¿cierto? Esas dos opciones tienes para poder efectuar la revisión de la guía. Objetivo de esta guía: describir la posición y el movimiento, traslaciones, rotaciones y reflexiones de figuras de dos dimensiones de manera manual o con software educativo. En este caso va a ser de manera manual, ¿sí?, utilizando vectores para la traslación, los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión, los puntos del plano para las rotaciones. Al comenzar esta guía y en este video explicativo, para poder explicar precisamente un poco cómo comienza esta guía, ¿cierto? Se dice acá que hay un dato interesante para poder comenzar y poder dar un ejemplo, digamos, de nuestro entorno, de nuestro conocimiento general, ¿cierto? De lo que se va a estudiar. Ustedes saben que existe em, algunos movimientos que realiza nuestro planeta en el sistema solar. Ya acá se habla del movimiento de rotación. El movimiento de rotación, dice, en cuanto al planeta Tierra, es cuando un cuerpo como nuestro planeta gira sobre su propio eje, que permanece fijo. ¿Sí? El movimiento de rotación entonces que vemos acá en el planeta Tierra, ¿cierto? Es parecido a cuando gira un trompo en el suelo o cuando hacemos girar una pelota de básquetbol en un dedo, ¿cierto? Eso es un movimiento de rotación, va rotando, ¿ya? O va, digamos, girando sobre su propio eje, ya el objeto. En este caso nuestro planeta, como se muestra acá en esta foto. Mientras que el otro movimiento, que es el movimiento de traslación, se refiere al movimiento que hace la Tierra al girar en su órbita alrededor del Sol. O sea, hay un movimiento en donde la Tierra se traslada. Eso es lo que significa el movimiento de traslación. Si la Tierra se traslada de un lugar a otro, ¿ya? Y eso es lo que va generando las estaciones del año en este caso. Bueno, no vamos a profundizar en eso porque no es nuestra materia, pero para que ustedes puedan entender lo que significa el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿ya? Y en este caso, el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas y el movimiento de traslación tiene un tiempo de duración de un año, ¿cierto? Que son 365 días lo que dura un año. O sea que la Tierra demora bastante en trasladarse alrededor del Sol, ¿ya? Eso es lo que, para que ustedes puedan entender un poco lo que se refiere al movimiento entonces de rotación y de traslación. Acá hay algunas definiciones en la segunda página de la guía. En cuanto a qué es y cómo se realiza una traslación. O sea, el primer tema que estamos estudiando acá tiene relación con lo que son las traslaciones. Ya acá explico yo en un cuadrito verde, entonces, en nuestro entorno, todos los objetos se trasladan, las personas van de un lugar a otro, la Tierra se traslada alrededor del Sol y éste, a su vez, se traslada por el espacio junto con las galaxias, o con la galaxia, en este caso la nuestra. Saber describir las traslaciones nos permite entender los cambios que involucran y también sus elementos constantes. ¿Ya? Eso vendría siendo lo que estábamos explicando más o menos en la página anterior. Acá este personaje, ¿cierto?
Snoopy nos está diciendo lo que significa una transformación cuando es isométrica, o una traslación, en este caso, porque estamos hablando de las traslaciones, ¿sí? Una traslación es isométrica, se conserva el tamaño y la forma de la figura sobre la que se aplica. Ya puede ser, acá dice transformación porque puede ser, puede referirse a las traslaciones o referirse a las rotaciones o a cualquier otro tipo de movimiento geométrico. ¿Ya? Pero en este caso dice que es isométrico el movimiento si el objeto no cambia su forma, su tamaño, ¿ya? Y la forma. Por ejemplo, la Tierra al moverse alrededor del Sol, al trasladarse, no cambia su forma, ¿cierto? Mantiene su tamaño. Em, lo mismo pasa cuando rota sobre su propio eje, tampoco cambia su forma. ¿Ya? Así que por eso una transformación es isométrica si conserva el tamaño y la forma de la figura sobre la que se aplica. En cuanto a los vectores, ya porque acá habla acerca de los vectores, ya vamos a comprender lo que son los vectores, ya vamos a explicarlo un poco más, pero acá este personaje, ¿cierto? Este gallito nos dice, un vector se representa con una flecha y está definido por su longitud, dirección y sentido. Bueno, acá tenemos nosotros en la guía, tenemos dibujado lo que es un vector, ¿ya? Acá está, esta flecha que está indicando hacia este punto negro aquí, en este plano, este es un plano cartesiano que tenemos acá, plano cartesiano, el plano cartesiano tiene dos ejes, uno vertical, uno horizontal, ya en donde se representan dos dimensiones, solo dos dimensiones, no se representan tres dimensiones en este plano, solo dos, ¿sí? Entonces en este, como le digo, un eje vertical que vendría siendo el eje de las Y, ya, o Ys, como digan, la letra Y, y el otro eje es el eje horizontal, que es el eje de las X, que también se le llama abscisas al eje de X y ordenadas al eje de las Y, ¿sí? Para que lo sepan eso, en algunos textos aparece de esa manera. Bueno, el vector que está acá dibujado, ¿sí? Tiene dirección, que vendría siendo el cuerpo del vector, como ustedes se fijan acá, hacia dónde está, digamos, apuntando el cuerpo, ¿ya? La magnitud o módulo, el tamaño que tiene el vector, ¿sí? El tamaño, y el sentido hacia dónde está la punta del vector, ¿ya? Hacia dónde está apuntando la puntita, hacia dónde va. Ese es el sentido, ¿ya? Entonces tenemos estos tres elementos del vector y para que los conozcamos es importante entender esto porque el vector en este caso nos va a permitir hacer lo que es una traslación. Pero antes de entrar de lleno en lo que es el tema de las traslaciones en sí mismas, tenemos que recordar un poco más em, lo que es los puntos en el plano cartesiano. Así que en la página 3, ya para poder repasar esto, que lo hemos estudiado en los años anteriores, pero es bueno recordarlo, ¿cierto? En el primer cuadro que sale acá dice que el plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares llamadas ejes, como les explicaba en la página anterior. ¿Ya? Estas son las dos rectas perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Significa que están en una sobre la otra o corta la otra, ¿cierto? Pero lo hace en 90 grados. Si usted coloca una escuadra acá, va a ser perfectamente calzada la escuadra. O si coloca un transportador, el transportador va a medir 90 grados de acá hasta acá, donde estoy señalando, ¿ya? De acá a acá. Entonces eso significa que estas rectas sean perpendiculares. El punto de intersección recibe el nombre de origen y se señala con la letra O. ¿Dónde está el punto de intersección de los dos ejes? Aquí, ya donde estoy yo marcando con la manito del cursor. Ahí está el punto de intersección. Justo está el número cero,
¿cierto? Que podría también confundirse con la letra O. Bueno, está bien porque en el fondo también significa origen. El origen es ese, donde se intersectan. Los puntos del plano cartesiano se representan mediante un par ordenado x, y, donde x es la primera coordenada o abscisa, mientras que y es la segunda coordenada u ordenada. Así, yo le decía que a la x se le conoce por el nombre de abscisa y a y se le conoce por el nombre de ordenada. Ya recordando, el eje vertical son las y u ordenadas y el eje horizontal son las x o también que se le llama abscisas, ¿cierto? Entonces, tenemos que los ejes están formados por un par ordenado que es x, y. Acá dice x, y. Eso quiere decir, es algo muy importante, ya que cuando uno genera una coordenada, considera primero el eje de las x, o sea, dónde está ubicado el punto en referencia al eje de las x. Ya acá en este gráfico que nosotros podemos ver acá, tenemos un punto de color rojo. Entonces este punto primero que todo lo vamos a ubicar en qué altura está en relación al eje de las abscisas, al eje de las x. Ya, veamos. Entonces usted se mueve, llega hasta el punto, ¿cierto? En relación al eje de las x, y se fija que está a la altura del -3, ¿cierto? A la altura del -3. Por lo tanto, la primera coordenada es -3, porque la primera coordenada hace referencia a la x. Ya, por eso es que acá dice que la coordenada x, en esta parte, la coordenada x es -3. ¿Ya? Y después el- se tiene que fijar usted en el segundo eje, que es el eje de las ordenadas, el eje de las y, se tiene que fijar, entonces se mueve a través del eje de las y va a darse cuenta que el punto rojo está a la altura del número 2. ¿Ven? Está a la altura del número 2. Entonces, por eso el segundo miembro de las coordenadas sería el número 2 y ahí se coloca, ¿ya? La coordenada ahí es 2. Eso es en relación a cómo se escriben las coordenadas. Bien, acá estamos en la página 4, en donde se dan las siguientes instrucciones para poder trabajar en estos ejercicios, que tienen relación con identificar las coordenadas en el plano cartesiano. Ya, identifica estas coordenadas de la columna A, hay que identificar las coordenadas que ya están en el plano cartesiano, ¿sí? Y ubicarlas acá en la columna A. Ya, todas estas coordenadas que están acá lo ubican en la columna A. Acá en el recuadro rojo faltó, creo que se quedó, se cortó la última explicación, sin querer quedó cortada por el recuadro, ya, pero ahí lo que explica es que la columna B, los puntos que están en la columna B tienen que ustedes ubicarlos en el plano cartesiano, todos estos puntos, ya, por ejemplo, el punto K que es -1, -1, hay que ubicarlo en el -1, -1 que está acá. Ya, a ver, veamos alguno de estos, cualquiera de estos, a ver, para tomar de ejemplo. Ya tenemos, por supuesto, el primer ejemplo que colocamos ahí, que es del punto A, que es 0,5, dice, el punto A. Si ustedes se fijan, vamos a analizarlo también. El 0 está en la intersección de los dos ejes, ¿cierto? El 0 está en la intersección de los dos ejes. Vamos a ver si podemos marcarlo de alguna manera acá. Eh, ahí está el 0, ¿cierto? Lo puse ahí de color verde. Entonces, cuando decimos nosotros la primera coordenada, entonces la primera coordenada es 0. Uno tiene que moverse a través del eje de las X cuando uno ve la primera coordenada y llega hacia el 0. Y la segunda coordenada es en el eje de las Y, así que se mueve a través del eje de las Y hasta llegar al 5. Y ahí es donde uno mueve hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí llegamos al punto. Ahí donde se marcó el punto, ¿cierto? Primero se ubicó la coordenada 0, uno se quedó quieto ahí, y después se ubica la otra coordenada, la 5. Y ahí se marcó el punto. ¿Sí? Vamos a ver la letra B. ¿Dónde está la letra B? Está acá, ¿cierto? Acá arriba. Vamos a hacerlo con otro color.
color, puede ser azul. Ya, entonces la letra B, si nosotros nos movemos por el eje de las X, ya nos movemos por el eje X, entonces vamos a llegar a 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá, menos 4. Recuerda, para el lado izquierdo del 0 es negativo, acuérdense. Menos 4. Entonces ahí llegamos al menos 4. La primera coordenada entonces sería menos 4 en la B. Menos 4. Ya, y de ahí del menos 4 quedamos ahí, ¿cierto? Y vamos a avanzar entonces hacia arriba hasta donde está el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta arriba. Sería, si es hacia arriba es positivo, así que sería menos 4,7. Recuerden esas cosas, ¿eh? Hacia arriba positivo, hacia abajo del 0 negativo, hacia el lado derecho del 0 positivo, hacia el lado izquierdo del 0 negativo. Ya, esa siempre va a ser así. Ya, veamos acá de la columna B, algún ejemplo de la columna B. Veamos la N. Ya, vamos a ver la N con otro color. Vamos a poner color rosadito. La N menos 5,5. Ya, veamos. Entonces, lo ubicamos en el 0 para comenzar. Ya, y decimos menos 5. ¿Para qué lado está el menos 5 en el eje de las X? Siempre primero moviéndose en el eje de las X. La primera coordenada en el eje de las X. ¿Ya? Entonces me dice que la N es menos 5. Tengo que caminar entonces o moverme menos 5 espacios. O sea, 5 espacios a la izquierda. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. ¿Ya? Ahí quedo. Me quedo detenido ahí. No marco nada todavía, solamente me quedo detenido. Ahora me tengo que mover por el eje de las ordenadas, por el eje de las Y, ¿ya? Y dice que es coma 5, un 5 positivo. Si es positivo, entonces hacia arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí que marco el puntito nuevo. Ese puntito nuevo entonces corresponde a la letra N, ya de la columna B. De esta columna, de la columna B, la letra N, ya esa. Bien, marqué el puntito ahí. Entonces, la columna B, ustedes tienen que marcar el punto. En la columna A, ustedes tienen que escribir la coordenada de los puntos que ya están marcados. Eso es la actividad que tiene relación entonces con esta página. Acá estamos en la página 5 de la guía. Ya en esta parte estamos hablando de lleno sobre las traslaciones. Ya empezamos inmediatamente acá con la parte que es ejercitar lo que son las traslaciones, y se da un ejemplo acá de un caballero que está empujando una caja. Dice que un trabajador empuja una caja de un lugar a otro en la misma dirección, o sea, está acá, como uno lo está viendo del lado izquierdo, empujando hacia el lado derecho, ¿cierto? La caja. En el plano cartesiano se representa la vista desde arriba de este movimiento, ¿ya? O sea, como que uno estuviera mirando el movimiento desde la parte superior. Entonces, como que ustedes estuvieran observando el personaje desde la parte superior, como les iba diciendo, y el personaje, este caballero, ¿cierto? Que está acá, este trabajador, está representado por la letra A, ¿ya? Y él está empujando entonces el objeto, esta caja, hacia el lado derecho, acá en el plano cartesiano lo está empujando hacia el lado derecho, y después de empujarlo hacia el lado derecho, la empuja hacia arriba, ya hacia el punto B. Hace esa traslación, la caja la traslada hacia el lado derecho y después la traslada hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esto genera un vector, que en esta parte no se habla todavía del vector, ¿sí? Pero genera un vector de traslación, ¿sí? Que es este que está de color rojo, ¿sí? Esta flecha que está de color rojo, que un vector que está indicando que parte desde A, del punto A, y termina en el punto B. ¿Ya? Pero para poder hacer este movimiento, entonces el vector se tuvo que identificar de la siguiente manera. Ya el trabajador movió la caja, como ustedes se fijan, 1, 2, 3,
4 espacios hacia la derecha. Así que este vector comienza con eso. Es un vector que empieza con el número 4, ¿ya? Y después dice que hacia arriba, entonces, hizo un movimiento de 1, 2, 3, 4 espacios hacia arriba. Por lo tanto, este vector es 4,4. Ese es el vector de traslación que tenemos acá, ¿sí? Em, 4,4. ¿Ya? Para que ustedes sepan, ya estén familiarizando con lo que es un vector. Bueno, veamos. Acá en esta parte se dice que hay que marcar con un ticket la afirmación correcta y con una X la incorrecta. La caja se mueve 4 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. Esa es la pregunta. Lo acabo de mencionar hace un ratito. La caja se mueve 4 unidades hacia abajo y 4 unidades hacia la izquierda. ¿Eso está bien o está mal? Ustedes ahí lo tienen que marcar. Bueno, una explicación adicional acá, al empujar la caja en una misma dirección, ésta se traslada de un punto a otro. Una traslación es una transformación isométrica. Acuérdense que isométrica significa que no, la figura se mantiene igual, no cambia sus dimensiones. ¿Ya? Una traslación es isométrica, entonces, o una transformación isométrica aplicada a una figura plana mediante segmentos orientados. Cada segmento corresponde a un movimiento en línea recta que tiene una magnitud y una dirección, ¿ya? Refiriéndose entonces a lo que son los vectores, ¿sí? Se refiere a los segmentos como los vectores. Bueno, acá también se nos hace un recordatorio. Una transformación isométrica es un movimiento que se realiza en una figura plana de manera que ésta mantenga su forma y tamaño. A la figura resultante de la transformación isométrica se le llama figura imagen. Eso también es importante que ustedes digamos, lo recuerden, ¿ah? La figura resultante se le llama figura imagen. Acá tenemos entonces la figura original, ya, que está abajo en este plano, ¿sí? Y acá tenemos entonces la figura resultante, que es la figura imagen. Ya, a la figura imagen, fíjense ustedes que se le coloca a las letras de los vértices, que indican los puntos de los vértices. Las letras que indican esos puntos, se les colocan unas comitas, o sea, unas comillas arriba, ¿cierto? Una sola comita en la parte superior, ¿sí? Esa comita arriba entonces, nos indica que son, digamos, está representando un punto que está, digamos, en similitud em, o en semejanza con el punto que está acá abajo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el punto original que es el D queda en semejanza con el otro punto que es un D, que se le dice D', ¿ya? Cuando tiene esa comita arriba se le llama, a la letra se le llama D'. Y esta otra, por ejemplo, se le llama C', B', ya los que tienen la comita arriba, A' en el caso de acá abajo. Entonces, significa que vamos a generar la misma figura, ya, pero en otro lugar, en otra parte del plano. La misma figura que está acá abajo, pero en otra parte. Y para poder indicar que es la misma figura, se le colocan letras con comita arriba para decir que tiene las mismas dimensiones, la figura. ¿Ya? Entonces, tenemos esta figura que está acá, que si usted, esta parte es bien importante porque muchas veces se confunden y lo trasladan de otra manera. Entonces, se traslada punto a punto. Eso hay que considerarlo. Primero se traslada, bueno, si somos más o menos ordenados, ¿cierto? Vamos a partir alfabéticamente, partimos por la letra A, vamos a mover el punto A, lo vamos a mover las unidades que se nos piden. ¿Ya? Acá se nos está pidiendo, en el ejemplo, es un paralelogramo, acá arriba dice, el paralelogramo ABCD se traslada 3 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia la derecha. 3 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia la derecha. ¿Ya? Eso es lo que se nos está pidiendo que tiene que trasladarse el paralelogramo. Entonces, usted hace eso, lo traslada, pero tiene que trasladarlo punto a punto. Recuerde eso. Primero vamos a empezar con el punto A. El punto A lo vamos a trasladar 3 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, y después nos movemos 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Y ahí generamos el A'. Marcamos el puntito, ya, y generamos el A'. A ver si lo agrando un poco esto. Voy a agrandarlo para que lo vea mejor. ¿Ven?
Entonces aquí este A va a quedar acá. ¿Cuál es el error que se comete por lo regular en esto? Por lo general, si al alumno se le pide o a la persona se le pide mover 3 unidades hacia arriba, mueve la letra C, la mueve la letra C 3 unidades hacia arriba, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Y después mueve hacia acá, las 4 unidades hacia acá, ¿ya? Y en vez de dejar la letra C donde corresponde, mueve la letra A. O sea, la figura, la esquina de la letra A', la deja por acá arriba, ¿ya? Pensando que el movimiento va desde la esquina de la letra C. O sea, el movimiento a veces las personas lo hacen erróneamente, por supuesto, pensando que es desde el último punto de la figura. Y no, a todos los puntos se le aplica el movimiento, a todos. ¿Ya? Después usted tiene que aplicar el movimiento a la letra B. ¿Ya? Entonces el mismo movimiento, 3 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia la derecha. Y ahí queda B'. Ahora vamos con el otro vértice, con el vértice de la letra D. 3 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia la derecha. Y ahí queda D'. Después con el vértice de la letra C. 3 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia la derecha. Ahí queda el vértice de la letra C. ¿Ya? Y recién cuando ya tengo los 4 puntos generados, ahí recién yo voy a unir todos los puntos los voy a unir con estas líneas, ¿cierto? La línea de punto a punto. Ahí quedaría entonces trazado nuevamente la figura imagen. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo con este rectángulo de traslación. Vamos a decir arbitrariamente que este rectángulo tiene que moverse en un vector de traslación, ya es el signo de vector de traslación, tiene que moverse, vamos a decir, 3 unidades hacia la derecha, em, 3 unidades hacia la derecha entonces, y vamos a decir 2 unidades hacia abajo, por lo tanto sería negativo, ¿ya? 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Ya. Entonces vamos a empezar con la letra A. La letra A entonces la movemos y empezamos a contar 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. Fíjese dónde quedó. Quedó en la posición de B. ¿Ya? Pero ahora tenemos que contar hacia abajo las 2 unidades. 1, 2. Y ahí vamos a generar el punto A. Pero este es el A', ¿cierto? Ya vamos con la letra B. La letra B entonces tiene que ser 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3 y 2 unidades hacia abajo. 1, 2. Ahí estaría entonces B', ¿cierto? Y luego con la letra C, 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3 y 2 unidades hacia abajo. 1, 2. Va a quedar justo en el punto donde está B. ¿Ya? Así que ese va a ser ahí, en esa parte va a estar también compartido. Sería el C', ¿ya? C'. Y después tenemos el movimiento de la letra D, del punto D, ¿ya? 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3, y 2 unidades hacia abajo, 1, 2. Ahí está. Ahí está la letra D entonces, D'. ¿Ya? Ahí está la figura imagen. Y lo único que faltaría entonces es generar las líneas que van de punto a punto. Ahí, bueno, lo más derecho que puedan, por supuesto. Ahí y ahí. ¿Ya? Generando, en este caso de color negro, una figura imagen respecto a la figura que está ahí de color rosado. ¿Sí? Ya, entonces acá en la página 6 nosotros nos encontramos en esta página 6 también con ejercicios respecto de lo mismo, para que practiquen bastante esto. Entonces, estas figuras que están acá tienen que moverlas de acuerdo a las instrucciones que dice acá, las unidades hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, como se indique.
¿ya? Y tiene que generar una figura imagen. Eso es la página 6. Y acá en este otro tienes que completar con las coordenadas de la figura imagen al realizar las siguientes traslaciones a la figura representada en el plano cartesiano, ¿ya? Acá dice en la letra A, 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Entonces, si nosotros hacemos algo de la primera de la letra A, ¿ya? Y nos vamos acá al plano, en la figura que tenemos acá, ¿cierto? La letra A la ubicamos, ¿sí? Que está a la altura del 3,5, ¿cierto? 3,5 está el punto A de la figura original, pero me dice que ese punto lo tengo que mover acá en la letra, en la primera letra acá dice, ¿cierto? 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Entonces el punto A lo muevo 1, 2, 3 a la derecha y 2 unidades hacia abajo. 1, 2. Va a quedar en ese lugar, ahí. Ya voy a colocarlo con otro color mejor, cosa que se distinga mejor, ¿cierto? 3 unidades a la derecha y 2 hacia abajo. Ahí. Ese sería el punto A', ¿ya? A'. Y ese punto A' que tenemos ahí nosotros, tenemos que escribirlo acá, ¿cierto? El A', ¿qué coordenadas tiene? Tiene la coordenada, si ustedes se fijan, 6 en el eje de las X, colocamos el 6 ahí, y tiene la coordenada en el eje de las Y, coordenada 3, ¿sí? En el eje de las Y. Ya, hagamos uno más. Veamos la letra D. Ya, la letra D, entonces tiene que moverse 3 unidades a la derecha, como dice aquí arriba, 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo, 1, 2. Ahí. Y ahí va a quedar D', ¿ya? Entonces, después de que ya ubicamos D', ahí recién vamos a ver qué coordenadas tiene D'. D' está en el eje de las X, está en la coordenada 8, ¿cierto? Ahí está el 8. Y la escribimos ahí, escribimos 8. Y respecto al eje de las Y, el eje de las ordenadas sería la altura del 5, ¿cierto? Y escribimos el 5. Eso, entonces, ahí coloqué esos dos ejemplos, pero ustedes tienen que completar los demás. Acá, en la página 7 de la guía, tenemos un ejemplo en donde dice que un estudiante dibujó el polígono que se ve acá en la figura, ¿cierto?, de color celeste. Este polígono de la figura, pero luego se percató de que tendría que haber hecho su dibujo en otro lugar de la hoja, con el vértice B, que está señalado con la letra B en esta parte, en la posición que se señala con la letra B'. Ya, entonces, solamente en este ejemplo nos dan ese dato, nos dan el dato, voy a agrandarlo, que corresponde al punto de B', pero con ese punto B' va a ser suficiente para que nosotros podamos trasladar toda esta figura. ¿Ya? Ahí lo agrandé harto para que puedan verlo bien. Si ustedes se fijan, y nosotros partimos desde el B original, ¿cierto? Desde el punto B original, si partimos desde ese punto, en el eje de las X, vamos a darnos cuenta que para llegar al punto B', nosotros tenemos que avanzar 1, 2, 3, 4 puntos hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a anotarlo. A ver. Ya vamos a sacar entonces el vector. Ya el vector de traslación entonces dice que tendría que ser
4 puntos hacia la derecha, ¿ya? Y después que vamos 4 hacia la derecha, nos quedamos ahí, ¿cierto? En ese punto. Ahí nos habíamos quedado, en 4. Después bajamos un punto o un espacio hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si vamos hacia abajo, es negativo. 1 hacia abajo. Entonces sería 1 hacia abajo, negativo, ¿ya? Ese sería el vector de traslación para todos los puntos que tenemos acá, ¿ya? El B se trasladó a este punto. Luego, si quieren, ustedes pueden dibujar el vector de la mejor manera posible. Voy a dibujarlo de aquí a allá. Eso. Esta sería una representación del vector. Veamos otro de los puntos que tenemos nosotros acá. A ver, vamos a ver acá. Podría ser, por ejemplo, el punto A, ¿ya? Este que está acá, que tendría que ser, según el vector que ya hemos escrito acá arriba, tendría que ser 4 espacios hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 espacios hacia la derecha y un espacio hacia abajo. ¿Ya? Acá quedaría entonces el A. ¿Ya? Disculpenme, voy a cambiarla. Ahí sí. En esta parte quedaría el punto A, ¿cierto? Vamos a borrar eso y vamos a escribirlo bien. Ya, ahí. Y nosotros colocaríamos ahí A'. Y ustedes pueden colocar entonces, en este caso solamente, porque en realidad por lo general no coloca los vectores, todos los vectores así, pueden colocar el vector ahí, ¿ya? De un lado al otro. Con una flecha, desde el origen hasta la imagen. Ya. Y después continúan haciendo lo mismo con todas las otras letras. Ya todas las demás letras, todos los otros puntos también se van a mover de la misma manera. 4 hacia la derecha y 1 hacia abajo, según lo que se ve acá en el vector de traslación que tenemos, ¿ya? En este vector, ¿ya? Eso es lo más importante que ustedes tienen que considerar para poder mover o trasladar, mejor dicho, la figura en este espacio plano, ¿ya? Y eso es lo que explica a grandes rasgos esta página, ¿ya? De la guía. Explica en general esto, ¿ya? En los pasos que se refiere acá, em, para que ustedes puedan después analizarlo bien, ¿ya? Entonces, como se fijan aquí, quedó la figura resultante, la hicieron de color verde. Em, ¿Cómo son entre sí las figuras originales con la figura resultante? Una pregunta que queda acá para que ustedes la puedan analizar, ¿ya? Y después tenemos ejercicios, ¿ya? Aplica una traslación a cada figura a partir del vector dado. Aquí se nos da un vector y a los vectores acá le colocan, bueno, en vez de haberle colocado la letra B, ¿cierto? Le colocan alguna letra distinta, pero es un vector. Siempre que tiene una flecha arriba, siempre que tiene esa flecha arribita, ¿cierto? Significa que es un vector, ¿ya? Y el vector lo que quiere decir es que nos va a trasladar cada uno de los vértices o puntos de la figura origen, ¿cierto? A la figura imagen. Por ejemplo, acá en esta, voy a agrandarlo de nuevo. En esta figura tenemos del punto A, ya se traslada al A'. Y según este vector que está acá, son 5, menos 1. O sea, 5 a la derecha, ¿ya? ¿Por qué a la derecha o a la izquierda? Siempre el primero, recuerden, la primera coordenada es de las X. Y las X se mueven de derecha a izquierda nomás, ¿ya? Izquierda o derecha, nada más, a la derecha o a la izquierda, cualquiera de los dos lados. Y el eje de las Y, que está en este caso menos 1, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Esa es la diferencia. La primera coordenada se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda y la segunda coordenada se mueve arriba o abajo. ¿Ya? Entonces, dice aquí que la primera coordenada es 5. Si es 5 positivo, ya es hacia la derecha, no hacia la izquierda. Para que fuera a la izquierda tendría que ser 5 negativo. 5 positivo hacia la derecha. Entonces el A, 5 espacios a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Quedo ahí detenido un momento y observo la segunda coordenada que es menos 1.
Menos 1, entonces sería hacia abajo. 1 hacia abajo. Y ahí marco el punto del A', ¿ya? Luego lo mismo con el B. B sería 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Ahí está B'. Y ahí lo mismo se hace con los otros dos puntos. ¿Ok? Muy bien, dice el monito ahí. Bueno, entonces ustedes van a tener que trasladar, acá tenemos este vector P, tienen que trasladarlo al punto 3,3, ya en referencia al vector. El vector U también tienen que trasladar la figura al menos 3,1. Cada uno de los puntos, recuerden, cada uno de los vértices, ya que están ahí de color rojito. Acá también tenemos más ejemplos y ejercicios acerca de traslaciones. ¿Ya? Tienen que trasladarlo según lo pedido. Aquí la primera, en esta página, la página 9, la primera figura, que está en color azul, ¿sí? Esta figura en color azul, es la origen, ¿cierto? La figura origen. Y esta figura entonces se traslada hacia donde está la otra figura. Ya, ¿qué error se comete? Lo repito, porque ya lo dije un poco más arriba. Pero muchas veces cuando uno dice, a ver, vamos a trasladar la figura, lo único que se fijan es en el punto más cercano, en este punto. Ya, de hecho yo lo estuve observando en la prueba que tuvimos, ¿sí? Estoy observando ese asunto. Y a veces se fijan solamente en ese puro, en esto. Si yo le dijera, ¿cómo se trasladó esta figura hacia la izquierda? ¿Cuántos cuadraditos hacia la izquierda se trasladó? Muchos me van a decir, ay, se trasladó solamente dos, profesor. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque ven esto, ven solamente este tramo, ¿ya? O tal vez ven este otro tramo de acá. Pero eso es un error, ¿ya? No se ve de esa manera, ¿ya? Se ve punto a punto. Claro, uno dice, esta figura se trasladó dos cuadraditos a la izquierda. No, no se trasladó dos cuadraditos a la izquierda. ¿Cuántos cuadraditos realmente se trasladó hacia la izquierda? No fueron dos. Fíjese bien usted, este que está acá, vamos a llamarle punto A, ¿ya? Y este punto A se trasladó 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda, 4 hacia la izquierda. Vamos a decir que este es un vector, ¿cierto? Que se trasladó 4 hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, ¿ya? Y 1 hacia arriba, 1 positivo entonces, hacia arriba, ¿ya? 1 hacia arriba. Y ahí quedó el A'. Ese fue el movimiento. La figura se trasladó menos 4,1. No se trasladó dos cuadraditos a la izquierda. Se trasladó, según el vector, menos 4,1. Acá está el vector, ¿ven? ¿Se fijan? 4 cuadraditos hacia la izquierda y uno hacia arriba. El vértice que corresponde a la letra A, ¿ya? Y todos los vértices tienen el mismo vector, el mismo movimiento. Y al hacer el mismo movimiento en cada uno de los vértices se va a generar esta figura imagen, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Acá tenemos, por ejemplo, en la letra B, la letra B, ustedes le colocan una letra, se le asignan la letra, ya empezamos con la A, y decimos ya, de acá del punto A, vamos a movernos 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Vamos a decir, a este vector le vamos a poner otro nombre, vamos a decir el vector B, B larga, ¿ya? Y este vector B larga, entonces, vamos a decir que es 4 hacia la derecha, ¿cierto? 4 positivo, hacia la derecha es positivo. 1, 2, 3, 4. Y después hacia abajo, 1, 2, hacia abajo, menos 2. Si es hacia abajo es menos 2. Ya, este es el vector de traslación que escribí acá arriba en color rojo. ¿Ya? Entonces la figura me dice acá la letra A y va a terminar con la A'. Ahí va a estar el puntito, ¿ya? De la A'. Después lo mismo usted va a hacer con el otro punto, con el B, ¿ya? Con el B lo va a decir según el mismo vector que ya escribió acá arriba. 1, 2, 3, 4 a la derecha y 2 hacia abajo. 1, 2 hacia abajo.
ahí va a estar entonces el B', ¿ya? Y ahí vamos formando la figura. Después la otra, ABC, ahí está el punto. 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 a la derecha y 2 hacia abajo, 1, 2. Ahí está el punto, C'. Vamos a escribir el ABCD. Ahí está el punto, 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 2 hacia abajo, 1, 2. ¿Ya? Ahí lo coloco. Ahí quedaría entonces el D'. Después realizo el dibujito, voy a colocarlo con otro color porque para que no quede mezclado. Junto entonces todos los puntos con una línea. Ahí está. Y me fijo que la figura sea congruente con la otra figura. ¿Ya? Recuerde que la figura imagen tiene que ser, tiene que tener las mismas dimensiones, tiene que tener el mismo tamaño que la figura origen, ¿ya? Porque esta es transformaciones isométricas. Significan transformaciones isométricas que la figura inicial, o la figura, mejor dicho, la figura resultante, tiene las mismas dimensiones, o sea, el mismo tamaño que la figura inicial. ¿Ya? Eso es lo que significa.